Bien, seguimos con más de Primera Página. A esta hora vamos a conversar justamente con el diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas y economista, José Guerra. Ya lo tengo a mi lado porque, como saben, estos anuncios han generado expectativas, incertidumbre, dudas en la población, y los economistas han sido los encargados de aclarar algunos puntos ante lo que genera también confusión, porque incluso el presidente de la República, Nicolás Maduro, hablaba de hacer una campaña informativa para que la gente entendiera un poco más esto, así que qué mejor que también tener al diputado de la Asamblea Nacional acá para que nos aclare mucho de lo que está ocurriendo en la materia. Bienvenido. Buenos días, Derek. Un placer tenerlo por acá. Le comienzo preguntando, ¿esta medida no detiene la hiperinflación, que es la raíz del problema, sí o no, y por qué? Bueno, primero de todo, Derek, como te dije, gracias. Quisiera comenzar con dos cosas. Un gran saludo a mi gente de allá de las parroquias Valle, Coche, Santa Rosalía, el pueblo, sobre que realmente fija posición sobre el tema del atentado al presidente Nicolás Maduro, que nosotros rechazamos eso. Yo particularmente lo condené desde el primer día. No creo que ese es el método. Eso hubiese desencadenado en el país una situación terrible, el asesinato de Nicolás Maduro y todo el alto mando militar y quienes estaban allí. Y la gente sabe mi posición acerca del gobierno, pero también quiero solidarizarme con la familia Requesén, que a esta hora todavía no lo han podido ver. Y me parece que el hecho de que un preso no lo dejen ver no es buen síntoma para ese detenido. Colega diputado soy además y bueno, una de las noticias que ha estado en el tapete durante esta última semana y media. Así es, solidaridad con Juan Requesén. Bueno, tú me preguntabas si las medidas van a abatir la hiperinflación. Detener la hiperinflación, exactamente. Yo creo que para ubicarnos en el contexto, yo creo que es preferible enumerar cuáles son las acciones y los anuncios más importantes que se hicieron. Yo tengo aquí una tabla, ¿verdad? Muéstrala ahí en pantalla. Vamos a mostrar aquí en pantalla, ¿verdad? La primera, son 5 medidas fundamentales, ¿verdad? La primera medida es una maxi devaluación del bolívar. El bolívar pasó de 240.000 aproximadamente a 6 millones de bolívares y se habla de un sistema de flotación. El ministro Jorge Rodríguez anunció el día sábado que iban a abrir 300 franquicias para casas de bolsa, pero una devaluación de más de 1.300%. El aumento del IVA en 4 puntos, el IVA pasa de 12 a 16%, el aumento a las grandes transacciones financieras, que va de entre 0 y 2%, el aumento salarial de 6.000%, o sea, estamos hablando de un aumento importante, y el precio de la gasolina no se especificó, pero se dijo que va a colocarse a precios internacionales y además que va a haber un subsidio para aquellos que se registren. Entonces, un precio de la gasolina colocado a precios internacionales significa más de $1 por litro de gasolina. ¿Que serían cuánto, para que la gente entienda un poco, los que no se van a sacar el carnet de la patria, que es la medida que ha aplicado el gobierno para los que no decidan suscribirse a este documento, y puedan entonces tener un precio de la gasolina al doble de lo que costaría para quien sí tenga ese carnet? Un litro, si el dólar está costando, según lo que hemos dicho, 6 millones de bolívares, un litro costaría 6 millones de bolívares para aquellos que no se registraron. En el carnet de la patria sería impagable. Esto es impagable para cualquier ciudadano de este país. O sea, la gran mayoría de venezolanos estaría arruinado por el aumento del precio de la gasolina. Entonces, esas son las medidas esenciales. Ahora vamos a ver, tú me dices, usted me pregunta, y es la pregunta importante, si esto puede ayudar a abatir la hiperinflación. Si tú devalúas la moneda y la pasas de 240.000 a 6 millones de los bolívares viejos, eso, en lugar de aliviar la hiperinflación, va a potenciar el alza de los precios, porque aquellos productos que no están dolarizados, es decir, el caso de los vegetales, el caso de algunos bienes que están regulados, es imposible que tú, con una devaluación de esa naturaleza, tú vayas a pretender que los precios van a quedar igual, pues estás devaluando el bolívar de manera apreciable. Está subiendo el IVA 4 puntos porcentuales, es decir, aquel que pagaba 12 ahora va a pagar 16, eso incrementa el precio final del producto. Le estás poniendo un impuesto a las transacciones financieras y además estás incrementando la nómina pública. Hay aproximadamente 3 millones de empleados públicos que van a pasar de ganar, los que ganan salario mínimo, van a pasar de ganar 3 millones de bolívares ahorita, salario mínimo, sin meter los bonos, a 180 millones de bolívares. Y 3 millones de pensionados que igualmente van a pasar de ganar 3 millones de salario básico más los bonos a 180 millones, más los empleados de las alcaldías, más los empleados de las gobernaciones, más la nómina de las empresas que no pueden pagar este aumento, que también se la va a poner el Estado.
¿y dónde saca la plata para pagar esto? ¿De dónde saca el dinero para pagar esto? O sea, ¿de dónde saca la plata? Es decir, es como Derek Blanco. Derek Blanco gana 100 bolívares y quiere gastar 500. ¿Y dónde saca los 400 restantes? ¿De dónde lo saca? Explíqueme dónde lo saca. Entonces, estos elementos no ayudan claramente a bajar la hiperinflación. Y luego está el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina, es decir, va a haber un subsidio. Ha dicho el gobierno que hay un subsidio y probablemente va a haber subsidio. Pero ¿cuánto va a subir la gasolina? Porque ahorita está regalada. Y yo creo que aquí los venezolanos tenemos que hacer una reflexión acerca de estos asuntos de la gasolina. Aquí se tuvo el precio congelado durante casi 20 años. Y ahora, por no haberlo... Y eso pudiera ser, exacto, eso es lo que puede ser consecuencia ahora, este aumento tan grande por no haberlo aumentado en 20 años. Exactamente, porque si usted lo hubiese aumentado gradualmente, sostenidamente, poco a poco, hoy el aumento fuera... El impacto fuera menor. Fuera menor, pero usted está aumentando de una manera, lo va a aumentar casi 100.000% el aumento de la gasolina, porque lo va a llevar de 1 por lo menos a 5.000, 10.000 bolívares el litro. O sea, entonces son aumentos muy sustanciales que van a impactar el costo del flete, el costo del transporte, el costo de las carreritas, o sea, y toda la cadena de valor que surge a partir de allí, así en subsidio. Bueno, y aquellos que no nos registramos en el carnet de la patria, bueno, esa tesis del gobierno de pagar el precio internacional sería algo muy duro. Déjame explicarte, Derek, cómo se forma el precio de un barril de un para que la gente entienda un poco también gasolina. este tema del petro, que la gente no, cuando dice el presidente anclado al petro, todavía hay muchas dudas. La gente no entiende en parte, según lo que nos escriben a través de Twitter, cómo se maneja el petro con el tema ahora de los salarios. ¿Cómo no? Pero déjeme explicar el precio de la gasolina. En Colombia, un litro de gasolina cuesta aproximadamente $1.20, $1.20. De ese $1.20, 60 centavos, ¿verdad? La mitad corresponde al costo del combustible, 10 centavos más al costo de refinación por cada litro, más la distribución, y el resto, casi 50 centavos, son impuestos que recibe el Estado colombiano. En los Estados Unidos, la gasolina es más barata que en Colombia. En Estados Unidos es más barata que en Colombia. Supongamos un litro de gasolina. De ese litro de gasolina, en Estados Unidos, 50 son impuestos. Tú lo que estás diciendo cuando pones el litro de gasolina a precio internacional es que el venezolano va a pagar los mismos impuestos que el colombiano y los mismos impuestos que el estadounidense, el americano. Pero con una hiperinflación. Cuando el salario mínimo en Colombia son $200 y el salario mínimo de Estados Unidos son $800. A un venezolano que tiene un salario mínimo deprimido, tú lo vas a poner a pagar el impuesto a la gasolina, que somos el país con las mayores reservas petroleras del mundo occidental, lo vas a poner a pagar el mismo impuesto a la gasolina, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y siempre he dicho esto, estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina y ha debido hacerse antes, de manera gradual. La otra cosa, ¿cuál es el gran argumento para aumentar la gasolina? Bueno, que se la llevan a Colombia. Pero entonces ese no es un problema económico, es un problema de cuidado de la frontera, ¿verdad? Porque si tú tienes una filtración, porque estamos hablando de que se llevan 50.000 litros diarios. Hay 50.000 litros diarios, ¿cómo se lo llevan? ¿En el bolsillo? ¿En la camisa? ¿En un morral? Esos tienen que ser gandolas, grandes medios de transporte que pasan por los caminos. ¿En manos de quién está el cuidado de la frontera? Entonces no es un problema económico, es un problema militar y policial. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es el argumento, no es un argumento válido. Ahora, si tú me dices, yo con la gasolina voy a resolver la crisis fiscal del país, eso sí lo puedo aceptar yo. Voy a resolver problemas de financiamiento y lo acepto. Pero no me vengan a decir que subo el precio de la gasolina porque yo no puedo cuidar las fronteras. Ahora, le pregunto, diputado, porque más allá de todo esto que está comentando también, que es menester saberlo, la pregunta que se hace mucho, ¿qué sucederá con la pequeña, mediana empresa, con las empresas privadas, incluso grandes, que tienen que aumentar entonces los salarios? Y el presidente dice que los va a subsidiar por 90 días. ¿Se puede eso mantener en el tiempo? No se puede porque él habla de 90 días, pero el aumento es, como usted dice, bastante alto en 6.000% el aumento de la nómina. ¿Cómo puede mantenerse una empresa o mantener a sus empleados en nómina de esta manera? Bueno, eso no se puede, desde mi punto de vista no se puede. Es más, yo dificulto que ahorita en este momento el Estado tenga cómo pagar ese incremento salarial. Que también quisiera aclarar, porque él dice que va a hacerlo escalonado, que el 7 de septiembre una parte, el 15 la otra y el 30. ¿Por qué escalonado? Bueno, porque están buscando los ingresos, están buscando la plata. O sea, ¿de dónde saca el gobierno la plata? No puede sacar la plata para esto. Mientras cobra el IVA, que son 4 puntos más, no da para pagar eso, ese incremento de la gasolina, del salario. Mientras se da la devaluación de la moneda, que PDVSA le empieza a vender dólares al Banco Central para que el Banco Central le dé bolívares a 6 millones, creo que tampoco le da. Yo creo que ahí se va a recurrir de nuevo a la maquinita
que tiene el Banco Central de imprimir dinero inorgánico para poder financiar eso, porque tú estás pagando un incremento salarial prácticamente en 15 días. Ahí ¿dónde salen los fondos? Van a salir donde siempre han salido los fondos para financiar el déficit fiscal, que es lo que nos trajo a la hiperinflación. El llamado dinero inorgánico o también dinero sin respaldo emitido por el Banco Central, y ese es el peligro que tenemos hoy. Ahora, lo otro, Derek. El gobierno, que debo irme a la pausa. Sí, o cómo no, preferiblemente prefiere hacerlo en la pausa, porque además quiero también preguntarle sobre el tema de la cesta básica y la devaluación con el sistema de cómo queda, que lo estábamos hablando fuera del aire, para que la gente también lo entienda un poco de manera más clara. Vamos a la pausa. Estoy conversando con el economista, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas, José Guerra. Ya venimos con más a propósito de los anuncios hechos en materia económica por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el aumento de sueldo. Ya venimos.